Hola a todos los que se conectan, que Dios les bendiga, qué gusto poder volver a estar con ustedes. Gracias por conectarse, los que se van a ir conectando poco a poco. Esta ha sido una semana interesante, esperamos en Dios que hayan tenido un tiempo muy bonito como familia celebrando a Jesucristo en esta semana. Y esta semana ha sido interesante para mí porque constantemente estoy juntando temas para compartir con ustedes. El propósito de este tipo de programas es equipar a la iglesia en la verdad de la palabra de Dios para que crezcan en Cristo, para que no sean engañados por la falsedad, por el error. Siempre ha habido un celo grande en mi corazón por hablar la verdad y para que la gente no sea dañada, porque la falsa doctrina, las sectas, el error siempre destruyen la vida de las personas. De alguna manera u otra te afectan. Y esta semana tuve algunos encuentros interesantes. Déjenme les platico, a ver, uno por uno se los voy a platicar antes de entrar al tema de hoy. No te vayas, en el tema de hoy vamos a hablar un tema interesante. El tema que ha sido tan controversial sobre el uso de las mascarillas, si es algo que se necesita, no se necesita, y en qué manera el usarla o el ser precavidos, ¿es eso tener temor? ¿Significa que si tenemos temor no confiamos en Dios? Pero antes de eso quisiera platicarles algunas cosas. Tuve la oportunidad de platicar con una persona que apreciamos mi esposa y yo, y me compartió que se sentía desanimada en su fe, que se sentía que se había enfriado espiritualmente. Y obviamente mi corazón estaba en tratar de ayudarla y le hice preguntas para saber por qué creía que se había enfriado espiritualmente. Y le pregunté acerca de qué tan envuelta estaba en las actividades que estamos presentando como iglesia, por ejemplo, el grupo de vida. Y descubrí que no se estaba conectando casi en su grupo de vida. También le pregunté acerca de qué tanto veía los mensajes y me dijo que casi no los estaba viendo, que veía un mensaje al mes. Y le dije, es tan importante porque este mensaje que presentamos cada domingo es un mensaje que está cubierto de oración, que ha tomado muchas horas prepararlo y muchas horas del equipo de ministerio que está atrás de los videos. Y el propósito de ese mensaje es edificar tu vida, es para que tú crezcas en tu fe. Y me he percatado en esta pandemia que mucha gente se ha desconectado, mucha gente sigue conectada, gracias a Dios. Hay gente que está siendo alcanzada en otros lugares con el mensaje de Jesucristo, con el Evangelio, personas que están creciendo en su fe y por eso le damos muchísimas gracias a Dios. Pero desde luego que nos preocupan aquellos que se han desconectado. Y es algo que no podemos hacer nada al respecto más que mandarles un mensaje, hacerles una llamada, pero la relación con Dios es personal. Nadie puede vivir la fe por ti más que tú mismo, más que tú misma. Y he notado que la gente que está conectada en un grupo de vida, que está viendo los mensajes cada semana, sabiendo que ahora esta es nuestra forma de hacer iglesia, estoy viendo que son personas que están ahorita firmes en su fe, en su mayoría. Pero las personas que de alguna manera se han dejado de conectar han flaqueado en su fe. Por supuesto, porque se han desconectado. Entonces no te desconectes, por favor. Cada mensaje es hecho con amor, es un mensaje de parte de Dios para ti que te va a ayudar a crecer en tu fe. Y es tan importante estar conectados. Tuve otra circunstancia que una amiga que aprecio mucho de cuando vivía en México, que me da mucho gusto de ahora saber que sigue a Cristo, que está en el Señor. Me da mucho gusto ver sus posts cristianos. Y vi por allí que puso un post de Navidad donde decía, le daba gracias a Dios, pero se refería a Dios como el Eterno y hablaba de Yeshua viniendo a este mundo, de Jesús. Inmediatamente mis antenitas, como el Chapulín Colorado, detectaron que había algo ahí raro y le escribí en privado y le dije, oye, me preocupa mucho porque vi el tipo de lenguaje que utilizaste. Llamarle a Dios el Eterno es algo que casi no se menciona en la Biblia y que es una característica de los judíos ortodoxos, una característica de los judaizantes actuales que fueron combatidos en la Biblia, en la carta de Gálatas, en segunda de Corintios, en el libro de Romanos, en el libro de Colosenses. Y también Jesús, ciertamente su nombre en arameo o en hebreo era Yeshua en el primer siglo, pero a Dios le plació escribir 27 libros del Nuevo Testamento en un idioma griego donde Dios está perfectamente de acuerdo en que le llamemos a Jesús con el nombre que era Jesús en griego y también con que nosotros en español le digamos Jesús. No tenemos que adaptar el hebreo y tratar de aprenderlo para poder agradar a Dios. Y este es un movimiento que está sumamente agresivo. El otro día vi una iglesia que tenía miles y miles de seguidores torciendo las escrituras y obviamente me da carga en mi corazón.
También estoy en contacto con una persona muy linda en el Perú que él había sido cristiano, según lo que él dice, según su propio testimonio, y se volvió al catolicismo romano, que es algo bien triste porque es volver al error del oscurantismo de la Edad Media, donde hubo distorsión de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y estoy en un diálogo con él, me mandé un video de una chica también que había experimentado una conversión, y sí existen esos casos, como dice la Escritura, algunos se apartaron de la fe. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, dice el apóstol Pablo. Pero esos son la minoría. La mayoría del cristianismo ha salido, ha abierto los ojos del catolicismo romano, de las tradiciones medievales, y ha vuelto a una relación personal con Jesucristo sin la intercesión de santos o de mediadores o intercesores más que el Señor Jesucristo. Y bueno, es bien interesante, es algo que hay que combatir. Uno de estos días voy a estar dando seguimiento poco a poco a este tipo de temas, pero hay mucha necesidad de verdad y veo que hay muy pocos pastores o personas en las redes que están haciendo este tipo de videos para ayudar a la iglesia a no ser engañada. Y bueno, quiero entrar en detalle porque tuve una plática con una persona que aprecio mucho, un familiar político, que estaba platicando con él y me decía, él vive en otro estado, y estábamos hablando de la situación tan crítica del coronavirus, de esta pandemia, que tristemente ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en este mundo. Cada vez escucho más de familiares o de amigos que han perdido familiares o de conocidos en nuestras ciudades en México, y es algo tan triste. No sé si están enterados, pero en el mes de diciembre llevamos 62,000 personas fallecidas de coronavirus. Solamente en diciembre en Estados Unidos. Y ahorita las cifras día tras día están llegando a 3,200 personas fallecidas por día y alrededor de 240,000 personas contagiadas diariamente. De alguna manera siento que cada persona es responsable y decide si se cuida o no se cuida, y obviamente no amamos más a una persona si se cuida y amamos menos a la que no se cuida. Es algo muy personal, es una decisión personal, pero también es una decisión de responsabilidad, porque nadie vive y nadie muere para sí, como dice la Biblia. Nosotros podemos contagiar a otra persona y ser asintomáticos, o tener un caso de coronavirus sumamente débil que no nos afecta, pero a través de nosotros alguien se puede contagiar que puede costarle la vida o puede dañar su salud permanentemente, o por lo menos por un periodo de tiempo fuerte. Ahorita hay mucho desconocimiento del COVID. Estaba viendo que están descubriendo casos de psicosis en algunas personas, de daños en la estructura del cerebro o psicológicos. Obviamente no toda la gente está sufriendo eso, gracias a Dios, ni toda la gente tiene daños permanentes. Hay gente que le pasó el coronavirus, lo tumbó en la cama y se acabó, o le dio leve, gracias a Dios. Pero mucha gente narra la experiencia con el coronavirus como muchísimo peor que una influenza. Entonces es algo que es un virus nuevo en la humanidad, que tenemos que ser cuidadosos. Y tenía esta plática donde esta persona me decía, bueno, pero mueren más personas cada año de los abortos, por ejemplo. Y le decía, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que desde que se pasó en la Suprema Corte de Justicia lo de Roe versus Wade, que permitió el aborto como algo legal en los Estados Unidos, creo que han asesinado a 58 millones de bebés. Es algo trágico, es algo terrible, porque la vida le pertenece a Dios. Ninguno tiene derecho a quitarle la vida a un bebé inocente. Y bueno, el asunto es de que eso no tiene nada que ver con el coronavirus. El coronavirus es un virus que está matando personas de una forma que no sabes cuándo puedes contagiarte y a quién vas a contagiar tú. Entonces hablábamos sobre tener los cuidados, y hay gente y hay iglesias sobre todo que han distorsionado este tema tristemente y dicen, bueno, yo confío en Dios, yo no necesito usar mascarillas porque Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, pues no debo temer. ¿Quién contra nosotros? Y bueno, las mascarillas es muy sencillo. Algunos dicen, no, que el doctor Anthony Fauci, que es la máxima autoridad en Estados Unidos, es un epidemiólogo. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que ve videos en internet de personas que no tienen ningún título, o que quizás son doctores, pero médicos generales, y que son uno entre miles o cientos de miles que opina diferente.
no te vayas con la finta de escuchar solo a un doctor por ahí aislado. Ve lo que en consenso la gente que sabe, la gente que se dedica a eso, piensa sobre cómo debemos enfrentar este virus. Y Anthony Fauci es un doctor que tiene décadas sirviendo a diferentes presidentes de Estados Unidos. Es un hombre preparado en el área de la epidemiología, de saber cómo manejar virus. Tiene su PhD, o sus máximos estudios académicos en esa rama, además de ser doctor. Y aparte ha coordinado en los Estados Unidos el cómo enfrentar diferentes virus que se han manifestado. Es un hombre que sabe de lo que habla, aunque algunos le tiren y se enojen con él, pues esa es su rama de estudio y tenemos que respetarla. Y él al principio habló de que quizá no era necesario usar máscaras porque todavía se desconocía mucho del coronavirus, pensaban que era un virus pesado que caía al piso, que no se transmitía por el aire, porque era desconocido este virus y aparte porque no querían asustar a la población y que se acabaran las máscaras para aquellos que están al frente, las enfermeras y doctores, atendiendo a los pacientes que necesitan ese equipo médico. Entonces esa fue la razón y él después explicó, pero no es que sea contradecido, no es que mintió, sencillamente uno va enfrentando las cosas conforme van surgiendo las evidencias de qué tipo de virus están enfrentando. Y es muy sencillo, si yo estornudo aquí, ahorita ya se sabe que es un virus que se transmite por el aire. Entonces si yo estornudo aquí, esas partículas vuelan muchísimo, a metros de distancia de donde yo estoy, o si yo toso también. Y también al cantar, por ejemplo, una actividad que se hace mucho en las iglesias, al cantar, pues obviamente uno está expulsando partículas de saliva microscópicas que no se ven. De hecho, cuando hace frío, en estos días que hace frío, por ejemplo, en el noroeste, tú puedes hacerle así y tú ves cómo sale tu aire, ¿verdad? O la gente que fuma, por ejemplo, inhala el humo del tabaco y saca ese humo y tú puedes ver un montón de humo que sale de la boca de esa persona. Bueno, cuando estamos en el frío podemos ver ese tipo de humo. Cuando no está en el frío no se ve, pero está saliendo de la boca. Entonces, cuando te juntas con alguien a platicar en un salón y sale una partícula que está contaminada con el virus, obviamente que se expande ese virus y obviamente que si hay alguien que está ahí respirando, lo llega a su cuerpo y se empieza a incubar en su cuerpo. Cuando tú tienes una máscara, la máscara detiene muchas de esas partículas y han hecho ejemplos, por ejemplo, con un spray de agua que no avanza más porque la máscara lo detiene. Entonces la máscara protege y hay gente que la usa aquí, pero como quiera al respirar uno exhala partículas a través de la nariz y la máscara no se usa acá, tiene que cubrir nariz y boca para ser efectiva. Entonces yo no sé por qué han hecho tanta política de esto. La mascarilla es una herramienta para evitar contagiarnos de un virus invisible que se transmite a través del aire. Es algo lógico, sentido común, científico, pero de alguna forma hay gente que se ha enojado, que sienten que sus valores sean restringidos y no hemos usado el sentido común de saber que esto es por el bien y protección de todos. Porque como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Todo el mundo tiene derecho a vivir su vida como quiera, siempre y cuando la forma de vivir su vida no afecte a otras personas. Y es parte de respeto ir a una tienda y usar una mascarilla. Pero hay gente que dice, bueno, ¿y dónde está, pastor, su fe en Dios? Porque el temor, donde está Dios no hay temor. Bueno, espérate. Para empezar, el temor es humano. Todos tenemos miedo de algunas cosas. Todos, absolutamente. Si te salen 3 hombres con un cuchillo en la calle en la noche, no vas a decir, yo tengo fe en Dios y no tengo miedo y voy a seguir caminando de frente. Eso sería negligente. Si ves una camioneta que viene contra ti, no vas a decir, no tengo miedo porque Dios está conmigo. No te haces a un lado. Eso es sentido común. Dios nos dio la capacidad de cuidarnos. En Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. O sea, la persona sabia, la persona que tiene sabiduría, que es prudente, que usa la prudencia, la inteligencia, ve el peligro y lo evita. Ves un oso afuera y le sacas la vuelta. Ves que hay un precipicio y no sigues caminando. Dice, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Dice la versión Dios habla hoy, me gusta, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Entonces se trata de evitar peligro. Y hablaba con esta persona familiar mío y me decía, pero ¿por qué las escuelas, por ejemplo, en Texas, han cerrado cuando los padres necesitan, no sé, trabajar? ¿Por qué no tienen...? Y bueno, para mí es muy sencillo entenderlo. Si estamos en medio de una pandemia mundial
que están muriendo 3.200 personas diarias y que esa cifra se multiplique exponencialmente y que han muerto 340,000 personas hasta el día de hoy, que estamos en el 29 de diciembre del año 2020. Obviamente que si es un virus que se transmite por partículas del aire y los niños en la escuela juegan y hay clases, pues si hay un niño enfermo que sea sintomático, se lo va a transmitir a otros niños, porque los niños juegan, los niños se chupan los dedos, los niños no tienen ciertos cuidados. ¿Y qué sucede? Que lo van a llevar a casa y quizá al niño no le pase nada, pero quizá la abuela se muera 10, 20, 30 años antes de tiempo. Y la pregunta, ¿qué acaso no conoce Dios la hora que nosotros vamos a morir? Claro que Dios conoce la hora que vamos a morir, pero el libro de Proverbios mismo nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El mismo libro de Proverbios nos dice que si nos aferramos a la sabiduría, al temor de Dios en nuestras vidas, a tomar decisiones sabias en nuestra forma de vivir, podemos evitar morir antes de tiempo, prematuramente. Y Dios sabe si vamos a tomar decisiones sabias o decisiones necias, pero cada uno es responsable de sus decisiones. Entonces, el temor, déjame decirte algo, el temor no es pecado. El temor es pecado cuando Dios te ha confirmado que Él va a estar contigo, que nada te va a pasar, que tú tienes que dar un paso de fe y tú decides no hacerlo, estás pecando contra Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios te está llamando a servirle y por temor no lo haces, estás fallando al propósito de Dios. Pero el temor no es pecado, es un regalo de Dios, porque el temor te advierte del peligro y te ayuda, como dice el libro de Proverbios, a evitarlo. Entonces, si estamos en una pandemia mundial, si es un virus desconocido, si nadie sabe qué tan fuerte le va a dar a una persona o a la otra, o a quién sin querer podemos contagiar y por nuestra negligencia llegar a matar, obviamente es de sabios el tomar un tiempo y decir, espérate, me voy a cuidar. Ahora, quiero decirte que, por ejemplo, nosotros como iglesia que hemos decidido tener servicios en línea temporalmente, porque vamos a volver a juntarnos, porque tenemos una iglesia hermosa. Estaba viendo fotos de la Navidad con los niños al frente. De verdad es una iglesia amorosa. La gente que ha llegado, ¿te acuerdas en la cafetería cómo platicábamos tomando café, galletas, fruta, uvas? Cómo nos dábamos un abrazo cada vez que nos veíamos. Nuestra iglesia es una iglesia bien amorosa y cuando tenemos la alabanza completa y levantamos nuestras manos para alabar al Señor, es algo hermoso, lo vamos a volver a experimentar. Pero en el tiempo de Dios es necesaria la prudencia. Ha habido pastores que no han sido prudentes, tristemente, que han abierto las iglesias sin ningún cuidado. Hay pastores que han sido prudentes y que han abierto sus iglesias con precauciones y eso aminora muchísimo la posibilidad de un contagio y gracias a Dios por esos pastores que han podido hacer eso. Tienden a hacer iglesias más pequeñas. Pero he visto mucha irresponsabilidad en muchas iglesias donde de verdad no hay ningún cuidado. Inclusive personas, me he enterado que pastores que han fallecido o que están graves por no haber tomado las medidas necesarias. Entonces, lo que nos lleva a nosotros a hacer esto no es el temor, créeme, no es el temor, es la prudencia, es el amor a las personas lo que nos ha llevado a tener una iglesia en línea. No es el temor, yo no vivo atemorizado, yo no estoy muerto de miedo que me va a dar COVID, sencillamente oro por nuestra iglesia, oro por la protección de Dios sobre las familias, oro por mi familia, por mi mamá que es una persona de alto riesgo, por mi hermana, oro por la gente que amo, por la gente que conozco. Cuando voy al súper me pongo la mascarilla y soy cuidadoso. Cuando llego al carro tengo un botecito de alcohol, isopropil para desinfectar, matar virus, bacterias. Llego a la casa, me quito la mascarilla, me baño, trato de ser prudente en lo que de mí depende. Te voy a platicar algo. Hace poco hice una boda y dije, me voy a quitar la mascarilla para predicar, aunque era una boda muy pequeña. Pero pensé, la verdad que no sé, no estoy seguro, la gente que decoró en la boda, qué tantos cuidados, si se cuidan o no se cuidan, no lo sé. Porque veo un montón de gente que no se cuida, ¿verdad? Y los amo igual, eso no afecta mi amor por ellos y mi cariño y mis oraciones por ellos, pero mucha gente no se cuida. Entonces dije, no, voy a quedarme con la mascarilla porque tengo una bebé en casa, tengo una familia, tengo un ministerio que tengo que cuidar mi vida, mi salud. Y tengo también a mi madre en casa que es alto riesgo con problemas del corazón.
Entonces dije, no voy a quitarme la mascarilla. Y no me la quité. Y el novio cantó un especial, una boda muy hermosa, una pareja que amo, que quiero mucho, que han servido al Señor en nuestra iglesia. Y bueno, llegó la hora de la foto y estaba yo como ministro que los casé para abrazarlos para la foto. Y alguien me dijo, quítese la mascarilla. Y yo me dio pena porque dije, ¿cómo? No, pensé, me la voy a quitar, aunque sea 3 segundos para tomarme la foto. Pero luego me quedé pensando, bueno, si no me la he quitado todo el tiempo, ¿para qué me voy a descuidar por una foto? Ni modos, es la situación que nos tocó vivir. Y eso a mucha gente le da pena decirlo o hacerlo. Bueno, gracias a Dios el novio me dijo, no se la quite. Y no me la quité la mascarilla. Y después me enteré que 2 días después, tristemente, nuestro hermano en Cristo salió positivo del coronavirus. Y pues le cantó a su esposa, yo estaba allí al frente. Entonces me quedé pensando, me hubiera expuesto si hubiera predicado sin la mascarilla, si hubiera hecho la ceremonia sin la mascarilla, si hubiera tomado la foto por miedo al que dirán, pero fui prudente y por la gracia de Dios, ¿verdad? Dios nos guarda, porque aunque nos cuidemos mucho nos puede dar, eso lo sabemos. Pero de lo que dependa de nosotros hay que ser prudentes. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Oye, estamos a 3,200 personas muriendo diario en este país, 240,000 contagiados en un día. Y hay 7 millones de personas que viajaron en Estados Unidos en esta semana. Y yo sé que muchos se juntaron en Navidad y se van a juntar en Año Nuevo. Obviamente que eso va a disparar los casos. Obviamente que va a ser triste que muchos van a perder seres queridos a raíz de estas fiestas donde se están juntando. Entonces la gente no está siendo prudente y pues yo entiendo, hay una desesperación porque necesitamos estar con otros y sobre todo la generación más joven dicen pues yo no estoy en alto riesgo y estoy harto de estar encerrado, me voy a morir de una enfermedad mental, de depresión, de estar encerrado. Lo entiendo que es difícil y la mayoría de la gente no quiere oír la verdad. Si yo pongo este tipo de post quedo como pesimista, que estoy dando malas noticias, que no tengo fe en Dios. Claro que no, es tratar de amar a mis hermanos porque a veces no existe esa información a la mano, la gente no está consciente y por lo menos yo puedo sembrar una semillita y postear de vez en cuando cómo está la situación y eso salva la vida de una familia que amamos. Gloria a Dios por eso. Cumplí mi misión y mi propósito. Mi llamado no es quedar bien con la gente. Mi llamado es ser inteligente, ser prudente y ayudar a mi familia en Cristo que amo. Porque los amo, porque Cristo los ama y porque Dios no quiere vernos enfermos o con problemas. Bueno, quiero comentar rápido que el temor, que el cuidarse no es temor o falta de fe en Dios. Es ser prudentes, que es muy diferente. Porque confiamos en Dios, no vivimos atemorizados, pero sí vivimos siendo prudentes conforme el tiempo y las circunstancias nos lo piden. En el Salmo 6, 2, 3, el salmista hablaba de pasar por enfermedad o por una situación terrible. Dice, tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiado está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo no sé si tú te sientes así, pero puedes saber que estás en buena compañía de siervos de Dios que han pasado por momentos difíciles, por enfermedades, por momentos en donde uno se pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué está sucediendo esto? Y continúa diciendo el verso 4, vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Que Dios nos guarde, de verdad. Yo oro que Dios guarde la vida de mis hermanos, de mi familia, nuestra vida. Guárdame por tu gran amor, ponme a salvo. Y dice el verso 6, cansado estoy de llorar toda la noche, inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. A veces nos toca sufrir, llorar, perder seres queridos, pasar enfermedad y en los salmos lo vemos. Lo bonito es que en estos salmos siempre termina con una nota de confianza en Dios, de saber que Dios cuida de nosotros. Fíjate que como cristianos no estamos exentos de sufrir. No es falta de fe cuidarse de enfermarse. Por ejemplo, los filipenses tenían un pastor de la iglesia que se llamaba Epafrodito y él estuvo enfermo a punto de morir, dice Filipenses 2:27, pero Dios tuvo misericordia de él. Gracias a Dios que algunos de ustedes se han recuperado del COVID, que Dios ha tenido gracia, misericordia sobre ustedes, sobre nosotros. Gracias a Dios por eso. Y dice que no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Vemos aquí un siervo de Dios que estaba cumpliendo
un encargo de sustentar a Pablo, de llevar una ofrenda de los filipenses, de dar palabras de ánimo a Pablo. Y a pesar de que estaba cumpliendo la obra de Dios, se enfermó y estuvo a punto de morir. Eso ha pasado con pastores y algunos han muerto. Y alguno puede decir, ¿y dónde está la protección de Dios? Dios nos protege, tenemos testimonios de la protección de Dios, pero Dios es soberano. Dios en ningún momento garantiza que si tú eres su hijo, su hija, nunca te vas a enfermar. Y también no es ninguna garantía de que todas las situaciones difíciles de la vida vamos a sobrevivir. Por ejemplo, Pablo fue apedreado y Dios tuvo misericordia de él y sobrevivió. Una ocasión fue mordido por una serpiente venenosa y Dios salvó su vida. Vemos la fidelidad de Dios con Pablo vez tras vez tras vez, donde Dios le salvó de muchos peligros. Pero llegó un día en que Pablo fue decapitado por el emperador César Nerón entre el año 64 y 68, que también crucificó a Pedro al revés. Entonces, Cristo nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Cristo mismo fue a la muerte, pero venció con poder. Y esa es nuestra esperanza, que aunque la muerte llegue a nuestra vida, tenemos a Cristo y tenemos vida eterna. Hemos creído en aquel que es la resurrección y la vida, y que aunque estemos muertos algún día, sabemos que vamos a volver a vivir al estar en Jesucristo. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero eso no significa, como Pablo mismo decía, no sé qué es mejor, si irme con el Señor, que va a estar mucho mejor, o por el bien de ustedes quedarme aquí en la tierra. Entonces todos nosotros podemos ser usados por Dios, tener una misión que cumplir en las manos de Dios, y sería una necedad acortar antes de tiempo, acortar nuestra vida y morir por imprudencia. O quedar malos de alguna manera con alguna convalecencia de por vida por no haber sido prudentes. Ahora, si tú eres prudente y te enfermaste, bueno, ahí sí confía en Dios, aférrate de Dios. Y digo, aunque haya sido imprudente, también confía en Dios, aférrate en Dios, pero no digas confío en Dios y no me cuido, porque eso es negligencia, eso es falta de sabiduría. En 1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, le dice, bien interesante este pasaje en 2 Timoteo 4:20, dice Pablo, casualmente en una carta a su hijo en la fe Timoteo, le dice, Erasto, un siervo de Dios, compañero de ellos, dice, se quedó en Corinto, y a Trófimo, otro siervo de Dios, dice, dejé en Mileto enfermo. O sea, Pablo nunca dice, y declaré sanidad sobre él, porque eso no es bíblico. Declaramos, tuvimos fe que él ya era sano en el nombre de Jesús. No dijo eso. Dijo, a Trófimo lo dejé enfermo. ¿Oraron por él? Claro que oraron por él. Pero Dios es soberano. No, Dios no es el genio de la lámpara que yo le digo, declaro que soy sano y ya soy sano. No, me acerco a él en humildad y le digo, Padre, tú eres todopoderoso. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y si te place, Señor, tú puedes sanarme. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Creo en tu poder. Ten misericordia de mí. Y a veces tenemos que llorar lágrimas, así como el salmista en el Salmo 6 que vimos. Bueno, lo dejó enfermo a pesar de que Pablo, Dios hacía milagros a través de su mano. Y luego dice en 1 Timoteo 5:23 a Timoteo, un siervo de Dios tremendamente usado por Dios, Timoteo, le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, porque el vino era bueno para la digestión, era la medicina de la época, no había farmacias. Y dice un poco de vino, y es probable que le diga esto porque quizá es probable que Timoteo, por no ser piedra de tropiezo a su comunidad gentil o la iglesia de Éfeso, no consumiera nada de vino para no dar cabida a los que se emborrachaban. Y Pablo le dice, no, toma un poco de vino por tus constantes, a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, ser cristiano, ser un siervo de Dios, no es garantía que no nos vamos a enfermar. Hasta podemos tener frecuentes enfermedades según lo que dice este texto. Pablo mismo, en 2 Corintios 11, 29 al 30, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Fíjate, el hombre de Dios que lo mordió una serpiente y nada le pasó, el hombre de Dios que cortaron pedazos de su ropa y la ponían sobre los enfermos en el libro de Hechos y la gente sanaba, este hombre poderoso de Dios, él mismo enfermaba, es algo bíblico. Y Pablo reconoce eso. Inclusive una vez a los Gálatas les dice que a causa de una enfermedad del cuerpo, en Gálatas 4:13, les anunció el evangelio. O sea, Dios, si estamos en el centro de su voluntad,
Va a usar la enfermedad para acrecentar nuestra fe, porque cuando nos enfermamos no tenemos a nadie más que a Dios. Nos volvemos a Él, pedimos su misericordia, ordenamos nuestra vida, nos damos cuenta de nuestra fragilidad, que podemos morir en cualquier momento, y eso nos ayuda a vivir vidas. Dios permite el dolor, la enfermedad, la muerte en nuestras vidas para darnos cuenta de nuestra fragilidad y nuestra tremenda necesidad que tenemos en nuestra vida de Él. Pablo una ocasión dijo que por la grandeza de las revelaciones que tuvo en 1 Corintios 12, le fue dado un aguijón en la carne. Probablemente una enfermedad, problema con su vista. Es algo que los comentaristas bíblicos han especulado qué sería. Pero dice de que 3 veces en el verso 8 le rogó a Dios que lo quitara de él. Un aguijón, algo doloroso. Y Dios le dijo: Pablo, que te baste mi gracia, que tú eras un perseguidor de la iglesia y yo te salvé. Que eso sea suficiente en tu vida, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, ahí se perfecciona mi poder. Yo lo he visto en mi vida. No sé tú, pero las veces que yo he crecido más en mi fe, que yo he visto la mano de Dios más cercana a mi vida, es cuando más he sufrido, es cuando he pasado enfermedad. Y Dios, de alguna manera, esta tierra es una prueba para la eternidad, y Dios permite que crezcamos, que aprendamos a ver su poder, su amor en nuestras vidas. Y Pablo decía que entonces se enorgullecía en que Dios le permitía sufrir en sus debilidades, para que reposara sobre él el poder de Cristo, porque cuando era débil, entonces era fuerte. ¡Qué verdad! Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Entonces, en conclusión, es importante cuidarnos. El prudente ve el peligro y se aparta, el insensato pasa y sufre el daño. Las mascarillas, lo que nos dicen los epidemiólogos es que son necesarias. Las vacunas, hay tanto de eso, que si es el sello de la bestia, que te van a meter un chip. Déjame decirte algo. Si alguien nos metiera un chip en la vacuna, que eso no es cierto, es algo que ha sido revisado por epidemiólogos, que ha pasado un montón de regulaciones. Si alguien nos metiera un chip y eso fuera la marca de la bestia, así no funcionan las cosas. En el libro de Ezequiel dice que Dios tiene un sello sobre los que son suyos. Y es esa imagen la que utiliza el apóstol Juan en Apocalipsis para hablar de aquellos que tienen el sello de la bestia. La bestia es aquel que se opone al reino de Dios y a Jesucristo cuando venga el tiempo del fin. Déjame decirte que si alguien sin querer te mete un chip, no te vas a ir al infierno. Dios no te va a dejar como que fuiste sellado con la marca de la bestia, porque Dios siempre ve nuestro corazón. Somos salvos por la fe. Dios ve nuestro caminar. Los ojos de Dios recorren la tierra para poner su poder en aquellos que tienen un corazón recto para con Él. Nadie te va a poner un chip de una forma contra tu voluntad. Lo que la Biblia está describiendo en Apocalipsis es estar del lado contrario al reino de Dios y darle la espalda voluntaria y conscientemente al reino de Dios. Las vacunas salvan vidas. Se cree que 2 a 3 millones de vidas de niños cada año. Son una bendición de Dios las vacunas, que nuestro cuerpo se inyecta un virus muerto y nuestro cuerpo desarrolla las habilidades, las defensas en el sistema inmunológico para combatirlo. Eso es todo lo que es la vacuna. Ahora, claro, yo no me quisiera vacunar a la primera. Primero quiero ver, ¿y qué efectos secundarios tiene? Parece hasta ahora que todo está bien. El mismo doctor Anthony Fauci se vacunó. Parece que el presidente Barack Obama, George Bush y Bill Clinton se van a vacunar en público, en televisión, para que la gente no tenga miedo. Y obviamente yo me he vacunado contra la influenza, y si me he vacunado contra la influenza y he visto que protege, pues si es algo que los epidemiólogos, que son expertos en el campo de esa ciencia que Dios crea, están de acuerdo que es algo que está a salvo, pues yo me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque sería una necedad no hacerlo en medio de una pandemia. Entonces, cuando me llegue el tiempo, voy yo, y aún así hay 5% de probabilidad que no sea efectivo, porque es 95% efectiva la vacuna. Y aparte de esto, para que cese el coronavirus, se necesita que haya inmunidad colectiva, herd immunity le llaman en inglés. Y para que haya esta inmunidad colectiva, piensan que es como el sarampión, que se requiere 90% de la población que le haya dado. Y ahorita, si van 20 millones de contagiados,
y hay 328 millones de personas en los Estados Unidos, significa que menos del 10% del país se ha contagiado. Y tantas muertes que hemos vivido, ¿cuántos faltan por delante? Por eso es importante que cuando hay una vacuna que esté a salvo, que ven que no tiene efectos secundarios graves, o que los efectos es un dolor de cabeza por 10 horas o un dolor de brazo, eso es preferible a estar 2 semanas tirado con el coronavirus. Entonces, si vemos que es algo que está a salvo, vale la pena, porque la única forma que vamos a quitarnos las mascaritas y volver a la normalidad como antes es que haya ese herd immunity. Y luego el peligro es que hay tantos factores que desconocemos, porque ya hay los virus mutan y cambian, ya hay 2 virus diferentes en Inglaterra, uno en Nigeria, y son más agresivos, más contagiosos. Entonces, que Dios nos libre, que Dios nos guarde, oremos unos por otros, oremos por nuestro mundo y anunciemos al mundo de Jesús, porque Él es el que nos permite estar fuertes. No te desconectes de los grupos de vida, sigue adelante. Dios cuida de nosotros, pero Él también quiere que nosotros seamos prudentes y sabios con la información que llega a nuestras manos. Espero que este video haya sido útil para ti. Sé que es un tema controversial. No es mi deseo ser controversial, ni exhibir a nadie, ni hacer sentir mal a nadie. Mi deseo es ayudar. Y si sientes que este video te ayudó, por favor compártelo. Invita a otros a conectarse al canal de Iglesia Vida. Te vamos a equipar sobre cómo interpretar la Biblia, cómo reconocer las falsas doctrinas y las sectas. Y se viene un programa buenísimo, así que estate al pendiente que acerca de la fe. Si la fe es algo que Dios nos da o nos regala para poder creer y ser salvos a los que Él ha elegido, o si la fe es la respuesta del hombre a el regalo que Dios da en la salvación. Es un programa buenísimo. Lo iba a dar hoy, pero son un montón tengo más de 100 versículos que hablan de la fe. Es algo precioso meterse en la palabra. Dios les bendiga, les amo mucho, cuídense. Espero que celebren de una forma responsable este 31 para el año que viene. Oremos, démosle gracias a Dios por este año y vivamos para Cristo, porque Él va a venir algún día y viene por una iglesia lista, una iglesia comprometida con Él. El 6 de enero comenzamos los grupos de vida. Regístrate si no lo has hecho. Y si hay algo que podamos hacer por ti como iglesia, por favor escríbenos a tuiglesiavida.com, pregúntale al pastor o llama a tu facilitador de grupo de vida. Te mando un abrazote, Dios te bendiga, gracias.